Bueno, decía en primera instancia el agradecimiento a Carlos Canales, ¿no?, por la invitación, ¿no?, a un foro que se denomina la Cenicienta de las actividades económicas y por qué. Discrepo como decía hace un momento, con algunos de los expositores anteriores que todavía tiene la sensación de estar en el Ministerio de Economía. Es un sector que está destrozado, es un sector que está sufriendo mucho. Y yo hubiera creído, yo creo y yo creeré que aquel sector que tiene los peores resultados debería de recibir las mejores condiciones y parece que no es así. Yo preparé una presentación, ¿serían tan amables de por favor compartirla? La siguiente, por favor. Bueno, el primer cuadro que presento no es otra cosa que las cifras oficiales que presentó el Instituto Nacional de Estadística el lunes 15, hace pocos días, en donde muestra que el resultado final del Perú fue, ¿no?, de 11.12 y que no fue el de 12,5% como creíamos todos los economistas. Este resultado es el resultado más bajo de América Latina. No hay ningún país de América Latina que obtenga este resultado, por más que, repito, no es 12,5, sino 11.12. En este conjunto de resultados, solamente el sector financiero y de seguros, ojo, bancos y compañías de seguro, tuvieron un incremento de 13%, generalmente tienen un incremento mayor, alrededor del 20%, pero tuvieron un incremento del 13%. No están ganando tanta plata, pero en las circunstancias actuales están ganando. Y ahí pintado de amarillo se observa alojamiento y restaurantes, no está tragamonedas, no está agencia de viaje, no está transporte de pasajeros, no está industria cultural, no está producción de artesanías y otras actividades, pero allí observen que el alojamiento y restaurantes, como una parte de los rubros del sector turismo, ha caído menos 50.45% en el término de todo el año pasado. Y observen que es el peor resultado alcanzado, ¿no? Antes de él está en 26.81 transporte, almacenamiento, correo y mensajería. Y después de él viene 19% de servicios prestados a empresas. Un resultado de 50% no lo aguanta nadie. Y una empresa en un 20-25% de resultados negativos se va a la quiebra. Entonces, este sector que anda en un resultado de menos 50.45 está en una situación alarmante. Decir que no se le puede ayudar, porque hay que buscar otras alternativas diferentes para ayudarlo, francamente es o no haber hecho la tarea o no saber que el sector no ha disminuido menos 50%. La siguiente, por favor. Como una de las preguntas era ¿cuál es el presupuesto público de turismo? Lo que he presentado acá es el presupuesto de institucional de apertura, ¿no?, de Mincetur, en donde el 2019 era 325 millones, en el 20 era 276 millones, cayó 15%, y en el 21 248. ¿Qué quiere decir esto? Que cada año le dan menos recursos al sector del Mincetur. Por lo tanto, lógicamente Mincetur, en sus unidades ejecutoras, como se puede observar en el cuadro, decrece en el periodo 2021 menos 10%, para PROM Perú menos 16,7% y para Senfotur menos 24,6%. La siguiente, por favor. En este cuadro se puede observar el ingreso anual de turistas internacionales, ¿no?
Y estos cuadros los presento para que se observe que el turismo peruano es la cenicienta de las actividades económicas, que era el nombre del foro, que yo pensaba que los panelistas iban a tratarlo, ¿no? En donde se puede observar con claridad que el ingreso en miles de personas cayó de 4.371.000 solamente a 896, y el ingreso de divisas cayó de 4.784 millones a 900, que el PBI del sector turismo con base al 2007 no ha sido pequeño en el transcurso de los años 2004, 10, 15, 16, 17, pero ya en el 19 y en el 20 los resultados son eminentemente negativos. La participación del PBI, no, del turismo en el PBI nacional ha venido deteriorándose. 3.56 en el 2004, 3.7 en el 10, 3.8 en el 17, 3.8 en el 18, 3.66 en el 19, y en el 2020 está alrededor de un 2%. Por lo tanto, pues, el turismo sí es la cenicienta de las actividades económicas, ¿no? Genera cualquier cantidad de recursos, da cualquier cantidad de empleo, más de 1.400.000 personas, pero es una cenicienta. El siguiente cuadro estaba referida a una pregunta que era la transversalidad del turismo con la economía peruana. Y la idea era establecer una relación directa entre el número de trabajadores y la reducción de la pobreza. El número de trabajadores viene creciendo de manera saludable, ¿no? Yolanda Torrani, expresidenta de la Cámara de Comercio de Lima, el 4 de diciembre del 2018 decía que el sector emplea casi el 8% de la población económicamente activa de la PEA y que alcanza alrededor de 1.3 millones de trabajadores. Entonces, sí es una cenicienta, pero desde el punto de vista de empleos, genera cualquier cantidad de empleos. Y evidentemente habrá acá no una notable distracción por la informalidad. En el lado derecho está la evolución de la incidencia de la pobreza monetaria, que desde el 2014 al 16 cae, sube en el 17 por el fenómeno del Niño y después cae. Lo que quiere decir la relación de ambos cuadros presentados es que a través, ¿no?, de los empleos directos e indirectos de este sector se puede reducir evidentemente la pobreza monetaria. La importancia del turismo en la reducción de la pobreza y la creación de puestos de trabajo no puede ni debe sobreestimarse. El turismo debe de ser considerado cada vez más como una fuente importante de crecimiento económico, particularmente en los países de desarrollo. Con estas gráficas he tratado de resolver las inquietudes por las cuales me invitaron, ¿no? Y quedo, Carlos, a tu disposición para tratar los temas que tú consideres convenientes. Gracias, estimado Javier. Tú has sido decano muchos años de la maestría de la Universidad de Lima. Has formado a muchísimos profesionales en el sector como economistas, y la pedagógica explicación que nos has dado el día de hoy está orientado a que el turismo genera mucho dinero, genera muchísimo trabajo, y que consecuentemente el rol de la actividad turística no solamente se puede establecer por el tema de la generación de riqueza específicamente, como podría ser la minería, sino por el rol de generación de empleo, de lucha contra la extrema pobreza, por la descentralización y especialmente por la incorporación de jóvenes y mujeres dentro de este sector. ¿Qué hacemos entonces para sensibilizar a nuestros economistas del MEF para que puedan tener esta variable y que no sea solamente, como digo,
a veces el pensamiento que sentimos del señor Camacho, director de política fiscal, la ley del más fuerte. No somos, tal vez, entre comillas, los más fuertes económicamente. Habrá la minería o la agroexportación. Pero a través del turismo podríamos generar muchísimo más empleo, muchísimos más impuestos, muchísimo más riqueza al país, conservando nuestros recursos naturales, culturales y vivenciales. ¿Es así? ¿No es así? Mira, Carlos, es un sector hegemónico, es un sector que genera muchas fuentes de trabajo, ha generado muchísima riqueza y lo va a continuar generando. Me parece inaudito y poco serio no darle el espacio en el tema de reactiva, por ejemplo. Tú no estás proponiendo regálenme dinero, tú lo que estás proponiendo es denme una flexibilización dentro del reactiva. Hasta te aseguro que lo que entienden los bancos, pero claro, los del Ministerio de Economía, detrás de un escritorio no se puede visualizar el comportamiento de un sector predominante como el turismo. Yo creo que hay que seguir insistiendo, pensar en modalidades modernas, ¿no? Cómo buscar fondos de inversión del exterior que ayuden en condiciones concesionales. No es el momento, estamos frente, no a una afrenta, estamos frente a un pago en mayo del reactiva que no se va a poder realizar. Tonto sería no aceptar la flexibilización del reactiva. No tienen otra alternativa los bancos y el gobierno los tiene que acompañar sí o sí. El problema no es un problema del Perú, por favor. El mundo en general ha tenido una disminución del turismo del 70%. América del 65% y Sudamérica del 63%. Por lo tanto, no es un problema peruano. Es un problema de una decisión que se tomó de confinamiento demasiado extrema y larga de 107 días y ahora se continúa con 28 días. Me da la sensación que los gestores y tomadores de decisiones no tienen la menor idea de lo que están haciendo con la economía peruana. La están quebrando. Todo el esfuerzo que se hizo desde 1992, en donde se ahorró siempre dinero, lo están quemando en el término de un año. En el término de un año, la economía peruana ha doblado su deuda externa y va a continuar creciendo la deuda externa. Por lo tanto, tienen que salir a ayudar a aquel que ha perdido 50%, no ha perdido 30%, no ha perdido 20%, ha perdido 50%. ¿Y por qué el sector agroindustrial, el sector financiero, no, el sector servicios, el sector higiene no han perdido? Porque no pararon pues ningún solo día. El sector agroindustrial peruano no paró ni un solo día y sí tuvo infectados, sí tuvo muertos, pero continuó laborando. Yo soy de los que creo que la salud es primero y después la economía, pero también creo que nosotros nos tenemos que cuidar entre nosotros mismos y si no nos cuidamos vamos a terminar todos evidentemente enfermos. El pensar que la vacuna va a llegar en el presente año, por favor, es un milagro, ¿no? Que hay que encomendárselos a Santa Rosa de Lima. Se está poniendo vacunas a un promedio de 10.000 diarias, por lo tanto nos vamos a demorar 8 años en vacunarnos todos los peruanos. Entonces ese no es el camino, ese es un camino milagroso. Yo no creo que estaremos vacunados antes de diciembre del 2022. Y los temas vinculados al sector turismo, que no ha sido afectado porque él ha querido, sino porque la circunstancia lo ha llevado, tienen que buscar soluciones propias del gobierno. Y las soluciones tienen que ser inmediatas. En mayo no se puede pretender de ninguna manera que se quiebre a empresas. Tienen que darle facilidades a las empresas para buscar salidas. Yo no estoy diciendo regálame el dinero.
En tu propuesta de la masa impositiva no es la misma que Colombia, en donde sí se redujo el IGB. Tu propuesta es de reducir el IGB y pagarlo más adelante. La idea no es que te regalen el impuesto predial y los arbitrios, sino que te permitan una flexibilización para pagarlo más adelante. Que no regalen el dinero, pero que sean conscientes con aquel sector que está destrozado. 50%, de acuerdo a la teoría económica, no lo aguanta nadie. Aquel que está en una pérdida de 18, 20% ya se va a la quiebra. Con 50%, ¿no? Hoy en la mañana escuchaba que de 220,000 restaurantes, 70,000 ya quebraron el año pasado, ¿no? Y 30,000 quebrarían en ¿no? En estas 28 días de autoaislamiento. El dueño de Maido, creo que uno de los mejores restaurantes del Perú, decía que él podría aguantar los primeros 14 días de febrero, pero en los segundos 14 días probablemente se fuera a la quiebra. Y está hablando Maido, el número 1 a nivel nacional. Ojo, esa es la circunstancia. Y si ante esa circunstancia los del Ministerio de Economía o allegados que pasaron por el Ministerio de Economía lo ven como una situación complicada, qué pena pues. Pero con 50%, alguien que sufrió el 50% tiene que recibir una alternativa, no de regalo, no de ir a un proceso concursal, sino una alternativa que el banco permita la salida con el aval del Estado. Tampoco estamos diciendo regálame el dinero, tampoco estamos diciendo dale el dinero a un restaurante, a un alojamiento que ya no va a poder pagar ese dinero. No. No estamos hablando de perros muertos, estamos hablando de alternativas que sean interesantes. Gracias. Muy claro, muy claro. Hay solidaridad y empatía en tus palabras. También tiene que haber un sustento técnico. La pregunta para tratar de poder entender por qué es el pensamiento básicamente de los funcionarios del MED son tan rígidos. De repente por eso hemos logrado un éxito fiscal, un crecimiento, pero en estas circunstancias, como yo decía, nosotros no somos commodities. O sea, hemos venido con un crecimiento, como tú lo has bien señalado, importante en muchos años, con unos aportes extraordinarios al PBI y especialmente a la generación de empleo, y estamos en un bache que estamos absolutamente seguros que es coyuntural por el destino. Antes de esto teníamos 4.4 millones de turistas y vamos a tener 4.4 millones de turistas o más en los próximos años, porque nos vamos a recuperar rápidamente. La gente quiere venir al Perú, la gente, con todos los defectos de infraestructura, de servicios que podamos tener, pero tenemos que, como dirigentes de los gremios, tenemos la responsabilidad de evitar el cierre de nuestras empresas, de nuestros asociados, el quiebre de las empresas. Y nosotros no proponemos el perro muerto, proponemos que se amplíe el plazo de gracia porque resulta coherente con la reactivación de la actividad que se va a dar como un tsunami en el año 2023. Entonces, ¿cuál es el mensaje que debemos tener hacia el Ministerio de Economía? Con los bancos creo que hemos llegado a un entendimiento adecuado y los bancos van a proponerle al Ministerio de Economía la propuesta de una reactivación, de una ampliación del plazo de gracia a un tiempo adecuado y que el pago se haga en un tiempo de 4 años, que ya eso de alguna forma está consensuado. Entonces, yo no creo que el Ministerio de Economía te vaya a decir no, porque sería la medida menos empática, menos solidaria y tal vez la más cruel a un sector que se encarga de darle alegría al país a través de nuestra identidad cultural y de nuestros recursos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu mensaje ahí, Javier? Yo entiendo que los funcionarios públicos tienen miedo, ¿no? Porque muchos de ellos han ido a la cárcel por procesos que ha iniciado la Contraloría General de la República.
tal vez en las circunstancias actuales, Carlos, sentar a la Contraloría, al Ministerio de Economía y a los bancos para no plantearles la propuesta. Repito, la propuesta no es regálame dinero, ni le des el dinero a alguien que va a quebrar o ya quebró. La idea es darle el dinero a aquellos que sí tienen la posibilidad de salir adelante en un sector que es precioso, es un país precioso. Las gentes en miles venían a probar la gastronomía peruana y ya no lo pueden hacer. Y mientras no nos vacunemos vendrán menos, porque tendrán miedo de que el Perú tiene tan pocos vacunados. Entonces yo creo que hay que presionar, hay que insistir desde la Cámara de Comercio, contigo a la cabeza, ¿no? Una campaña de repente de corte publicitario para indicar lo que podría pasar con muchas de las empresas que han recibido reactiva. El ministro de Economía la semana pasada ha presentado el nuevo FAE, ¿no? FAE MIPE de 2.000 millones de soles, en donde la garantía se extiende hasta el 100%. Tengo la esperanza que las condiciones sean mucho más flexibles para poderle prestar dinero a este sector que, repito, cayó 50%. Nunca en mi vida, ¿no?, en los libros he visto una caída de 50%, jamás. Y es la primera vez que he visto que un sector puede caer tanto y gracias a Dios todavía no quiebran todos, porque en esas circunstancias deberían de haber quebrado casi todos. La cifra es salvajemente grande y a una cifra salvajemente grande hay que ayudarla. Y si el ministro de Economía no entiende, pues habrá que ir a hablar con el presidente de la República y explicarle al presidente de la República que esto es fatal. Se van a caer, ¿no?, alojamientos, restaurantes, ¿no?, y todos los adicionales como naipes. Y no por culpa de ustedes, sino por una decisión de aislamiento demasiado extensa que lamentablemente no ha conducido a corregir los resultados. Justamente, Javier, le hemos pedido a la ministra Claudia Cornejo que tiene que fajarse por nosotros. Tiene que pedirle al gobierno, ya felizmente la señora Macetti está donde tenía que estar, fuera. Nosotros lo venimos solicitando desde el mes de octubre. Le pedimos, por favor, váyase a su casa, está cansada, no nos ayude, porque cada vez que teníamos un problema con el cumplimiento de protocolos, eran observaciones absurdas y el Estado organizando ferias o eventos y al sector formal no le impedía trabajar. Le hemos pedido a la ministra Cornejo que empiece primero restableciéndose la apertura de playas fuera de Lima, pero el norte del país, o las playas de provincias que no tienen volúmenes como los que tiene Ventanilla y Costa Verde. ¿Por qué tienen que estar cerrados? Eso reactivará la economía en las regiones. Las playas de Cayoma, de Hilo, las playas de Camaná o de Mollendo, las playas de La Yarada, las playas que tenemos desde Hawái en Chincha, y podemos hablar de todo lo que es Paracas, Pisco. Ok, no queremos Lima, que sea por lo menos las provincias, ¿no? Supe, Barranca, la zona de Trujillo, Chiclayo y todas las playas del norte. ¿Por qué no tienen que abrirse? Y la segunda es que abran los restaurantes, por fin, a partir del 1 de marzo, para que Misha, el dueño de Maído, para que Virgilio, el dueño de Central, hayan salido a pedir. Es porque ellos, imagínate, con espaldas que pueden tener, ya no pueden más. ¿Qué ha pasado con esos pequeños restaurantes y esos medianos restaurantes que pagan alquileres altísimos ante este problema? Le hemos pedido, ministra,
por lo menos 20, 30% de aforo, pero que abra. La gente se contagia más en los mercados, en las colas de los bancos o en el transporte público, no en el restaurante, no en el hotel, no en Machu Picchu, no en las líneas de Nazca, que tienen que abrirse y comenzar a desarrollar en forma controlada, con protocolos sanitarios. Para terminar, querido Javier, ¿qué hacemos con la informalidad? La informalidad la tenemos en el sector terrible y nosotros decimos que es por temas burocráticos y básicamente temas tributarios. ¿Es así? ¿Qué medidas podemos incorporar para tratar de evitar la informalidad que no solamente hace daño al sector por la competencia desleal, sino que también a ese pequeño microempresario informal no tiene un respaldo para poder pedir un crédito ni aparece en el mapa, está en la estratosfera porque lamentablemente a eso te condena la informalidad? Yo creo que la pandemia ha sido una extraordinaria oportunidad para que desde el SUNAT y desde el Ministerio de Economía se flexibilicen los criterios para convertir el informal en formal. Yo lo entiendo el informal, porque a mí me provocó muchas veces ser informal y no formal por la gran cantidad de impuestos que pagas, antes los trámites de la licencia, no los trámites del seguro social, no los ETS, las vacaciones, la masa impositiva. Era muy difícil. Pero hay esquemas como el chileno, en donde por 5 años le dan la facilidad de que tenga una enorme flexibilidad y de esa manera lo incluyen en la formalidad. En estas circunstancias, el formal podría recibir, ¿no?, financiamiento, ¿no?, de el Reactiva o del FAE-MIPE, podría recibir financiamiento, pero siempre y cuando es formal. Pero si es informal, está fuera de todo mapa y lógicamente sus circunstancias, en las actuales circunstancias, es totalmente adversas, ¿no? Pero se ha perdido una magnífica oportunidad, ¿no? Mírala, vamos a cumplir 1 año y se ha podido hacer un gran esquema para que el informal se convierta en formal y eso no ha ocurrido lamentablemente. Muchísimas gracias, Javier. ¿Algo que quieras decirnos para finalizar? Sí, Carlos, no pierdas la batalla. Sigue haciendo la lucha. Tú eres un luchador. Desde que te conozco como luchador. No bajes la guardia. No te importe lo que te digan, no, los del Ministerio de Economía y Finanzas. Sigue adelante. Tienen que darte la mano porque tu circunstancia lo amerita. Si no ameritara las circunstancias, yo te lo diría, Carlos, no hay nada que pedir. Yo sí creo que hay que pedir porque tú no eres el culpable de lo que ha ocurrido. Es la pandemia. Y si nos vamos a analizar lo que ha ocurrido en países desarrollados, claro, dirán, pero ¿cómo comparas al Perú con países desarrollados? Pienso en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra y en España, todos tienen programas a favor de aquellos que han paralizado. Todos tienen esquemas concesionales. Los impuestos se dejan de pagar. Aquí es el único país del mundo que el predial y los arbitrios suben, en lugar de haber bajado o por lo menos haberlos mantenido. Y las municipalidades siguen presionando de que paguemos hoy, el mes de febrero, ¿no?, cuando el trimestre vence, yo creo, en el mes de marzo. Y deberían ellos decir, vamos a flexibilizar un poco, pero nada, al contrario, no hay ninguna flexibilización. Me da la sensación que están viviendo en otro mundo. SUNAT y las municipalidades están en otro mundo. Cuando la circunstancia es muy difícil, hay cualquier cantidad de peruanos que han perdido empleo, cualquier cantidad de peruanos que les han reducido el sueldo a un 40, 50, hasta 70%. ¿Cómo van a pagar?
¿Acaso es culpa de los peruanos? Es el culpa de la pandemia. Y en el resto de países están ayudando a todo tipo de personas y en muchos casos hasta personas que no pagan. Claro, eso no se puede pensar en el Perú porque es un país pobre, pero yo creo que la circunstancia amerita que no bajes la guardia, que sigas haciendo la lucha, ¿no? Porque estoy seguro que en reactiva y en la parte impositiva te van a dar flexibilidades. Carlos, muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti, estimado Javier. Muy alentadoras las palabras. Nosotros en el sector privado vamos a seguir insistiendo. Yo creo que tenemos la obligación de transmitir nuestras propuestas, que el Estado escuche las propuestas del sector privado, no son jaladas de los cabellos, creemos que es razonable, no es un regalo, es un crédito el que hemos recibido, y es un crédito que queremos honrar, que queremos pagar, y para pagar necesitamos 24 meses adicionales que nos permitan justamente lograr pasar este bache, y ese tsunami de turistas que vamos a tener el año 23, no es el 22, es el 23, el que todos van a querer nuevamente llegar, y nuestro negocio florecerá, nuestra actividad florecerá. Lamentablemente en el camino habrá gente que no va a estar, pero que queremos que continúe, y por eso es que le pedimos al gobierno, al ministerio, y hemos comprometido a la ministra Cornejo para que luche por este esfuerzo. Así como perdimos al ministro Vázquez o a la ministra Barrios, que ya no nos acompañan y que trabajaban de la mano con el sector privado, eso es lo que esperamos de la ministra Claudia Cornejo, que se compre el crédito por el sector, que convenza al ministro de Economía, que convenza al presidente de la República, que convenza al BCR, que hay un sector que no puede desaparecer, que crea mucho empleo, que ayuda a la descentralización y la inclusión social. Y estamos diciendo, queremos pagar nuestro préstamo, no queremos regalos. Y eso es lo que nosotros, al fin y al cabo, deseamos de este gobierno. Muchísimas gracias a todos los expositores que nos han acompañado, a Carlos Oliva, excelente ministro, que nos dio la oportunidad de poder abrir la mesa ejecutiva, que no la teníamos, y poder comenzar a solucionar los pequeños y grandes problemas, los pequeños problemas, los grandes todavía los tenemos estructuralmente sin resolver. A Elmer Cuba, miembro del BCR, que se sensibilice Elmer. ¿Por qué? Porque el dinero que está en el banco, como nos lo dijo el presidente, hay mucha liquidez, hay posibilidades de ampliar los plazos, tienen que darse la ampliación de los plazos, Elmer, y en eso esperamos tu apoyo en el directorio cuando se consulte esas medidas. Que sea una medida de 40, 30, 50, yo no lo veo arbitraria. Yo creo que una barrera de un 40% significa que todos los de turismo vamos a entrar, porque no hemos logrado ni el 10 ni el 15% de facturación el año 2020. De tal forma podrán extenderse los plazos. Luis Miguel Castilla, muy buenos temas, ideas que nos han dado. Si es que nos falla algo, tenemos que buscar esas alternativas, fondos concesionales para que nos ayuden a comprar cartera perdida. Hay organismos internacionales como el IFC, como el BitCovid, que tienen líneas de créditos que nos permitirán acceder. Pero queremos que el Perú nos quiera, que nuestras autoridades nos quieran, que vean que el turismo es importante para el país, que con eso valoramos la identidad nacional. Antes de estar buscando dinero afuera, queremos que nuestras autoridades sean empáticos, que la ley del más fuerte no sea lo único que exista. Queremos ese apoyo lógico, razonable y exigible, porque además están nuestras empresas y nuestros colaboradores de por medio. A ti, Javier, por las esperanzas que nos das de esa forma de pensar, y estamos seguros que muchos de la gente que nos ha escuchado ha hecho mucha sintonía contigo. Trataremos de transmitir también esos comentarios de una persona
tan entendida en economía como tú, y queremos agradecerles a todos por habernos acompañado en este evento, en este foro, compartiendo con ustedes las bodas de oro de los 50 años de Canatur.